Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. Hay historias que comienzan con una pregunta imposible, una que desafía toda lógica y nuestra sensación de seguridad. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias, un caso que revela cómo la violencia más brutal puede esconderse a plena vista, incluso detrás de los muros de una comunidad de lujo. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a Noticias sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbanse y activen la campana para no perderse ningún análisis. La pregunta que da inicio a este análisis es, en sí misma, una contradicción. ¿Cómo es posible que una madre de 2 niñas gemelas, de tan solo 4 años, se esfume sin dejar rastro de un condominio supuestamente impenetrable? Esta es la interrogante que no solo atormentó a una familia, sino que también puso en jaque a las autoridades, destapando una verdad mucho más oscura y metódica de lo que cualquiera podría haber imaginado. Todo comienza con 9 días. 9 días de un silencio ensordecedor que se convirtió en una tortura. 9 días de incertidumbre, de angustia creciente para la familia de Junesis Merlo, la joven madre que está en el centro de esta tragedia. Vamos a reconstruir ese periodo crítico. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero debemos saber quién era ella. Junesis Adeline Merlo Espinosa, de 29 años, una ciudadana nicaragüense que buscaba una vida mejor en Costa Rica. Pero por encima de cualquier otro dato, era la madre de 2 pequeñas gemelas. Su identidad estaba anclada a ellas. Fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026. Esa fecha no solo marca su desaparición, sino el inicio de una pesadilla que su familia jamás imaginó. La cronología de los hechos es, en una palabra, escalofriante. El 31 de marzo, Junesis desaparece, pero fíjense en lo que pasa después. Casi de inmediato, al día siguiente, su expareja ya está difundiendo una coartada, una historia para encubrir lo que realmente pasó. Para el 2 de abril, su familia, completamente alarmada por un silencio que era totalmente ajeno a ella, presenta la denuncia formal ante las autoridades. El caso se hace público el 6 de abril. Y finalmente, entre el 8 y el 9 de abril, tras días de una investigación que se intensificaba, la maquinaria pesada entra a la propiedad del condominio y se hace el descubrimiento más terrible. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarin. Uticarin está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentren más información en el enlace que dejamos en la descripción de este análisis. Continuamos. Ahora debemos pasar a analizar la increíble y calculada red de mentiras que se tejió para ocultar el crimen. Porque el principal sospechoso no solo actuó para cometer el femicidio, sino que también construyó, de manera muy consciente, una fachada pública para desviar por completo la investigación. Aquí podemos ver 2 realidades en total colisión. Por un lado, la coartada del sospechoso, una historia casi frívola, que Junesis supuestamente se había ido a la costa a grabar videos de TikTok. Pintaba el cuadro de una ausencia voluntaria. Pero del otro lado tenemos el testimonio de la familia, que dibuja una imagen completamente opuesta. La de una madre devota, incapaz de abandonar a sus hijas. Mencionaron un historial de amenazas, algo gravísimo, que incluía un arma de fuego. Y un dato clave, el sospechoso tenía el teléfono y la computadora de ella después de la desaparición, controlando su comunicación. El contraste no podría ser más claro ni más revelador. ¿Y esto? Esto es lo que resulta verdaderamente desconcertante y muestra una audacia sin límites. El 7 de abril, apenas 2 días antes de que se encontrara el cuerpo, el sospechoso, de apellido Ramírez Calvo, declaró esto a los medios de comunicación. Me están investigando 100%. Soy el principal sospechoso. Una declaración audaz, casi desafiante, en un intento por controlar la narrativa pública, por mostrarse como una víctima de la investigación en lugar del perpetrador. El ocultamiento del crimen fue tan metódico y audaz como la mentira pública que acabamos de ver. Esto no fue un acto impulsivo de pánico, fue un plan calculado que utilizó las actividades cotidianas y la infraestructura de una construcción para esconder un acto de violencia extrema.
Básicamente usó la normalidad como camuflaje. El plan de ocultamiento, según la investigación, se ejecutó en 4 pasos fríamente calculados. Primero, el agresor explotó una construcción que ya estaba en marcha en el condominio, un movimiento de tierras. Esto le dio la coartada perfecta. Segundo, engañó a un tercero inocente. Le pidió al operador de una excavadora que hiciera un hoyo con un pretexto creíble, como enterrar escombros. Tercero, ordenó que la fosa tuviera exactamente 2 metros de profundidad. Una medida específica, suficiente para ocultar cualquier evidencia y retrasar el hallazgo. Y cuarto, enterró el cuerpo a unos 400 o 500 metros de la casa. Un crimen literalmente escondido a plena vista. Hay un detalle forense clave que guió a los investigadores desde el principio: la ausencia casi total de sangre visible en la escena del entierro. Esto los llevó a la principal hipótesis de que la causa de muerte fue asfixia. Pero esto también sugiere algo más: que el crimen probablemente ocurrió en otro lugar, un sitio controlado, donde el agresor tuvo tiempo de limpiar toda evidencia antes de mover el cuerpo al lugar donde finalmente fue enterrado. Este caso, por más trágico y particular que parezca, lamentablemente no es un hecho aislado. Expone un patrón de violencia mucho más amplio. Y para entenderlo, debemos analizar los factores sistémicos que aumentan el riesgo para ciertas poblaciones, en este caso de manera muy específica para las mujeres migrantes. Aquí es fundamental entender un concepto criminológico clave. Se conoce como letalidad postruptura. Numerosas investigaciones y estadísticas demuestran que el riesgo de violencia mortal contra una mujer se dispara de manera exponencial justo después de que ella termina una relación abusiva. Es el momento de mayor peligro. Younesis, precisamente, había puesto fin a su relación con el sospechoso apenas unas semanas antes de su desaparición. Estaba, sin saberlo, en el periodo de máximo riesgo. La vulnerabilidad de Younesis era en realidad una peligrosa intersección de varios factores. Primero, su estatus de migrante, que a menudo significa tener redes de apoyo locales mucho más débiles o inexistentes. Segundo, la relación era profundamente asimétrica, no solo por la diferencia de edad de 28 años, sino por las dinámicas de poder y control económico que esto implicaba. Tercero, había un claro historial de control coercitivo manifestado en amenazas y en el control de su teléfono y computadora. Y finalmente, su maternidad, que lejos de ser un factor de protección, fue utilizada como una herramienta para manipularla, haciendo que la decisión de dejar la relación fuera inmensamente más difícil y peligrosa. Lo que revela esta tabla comparativa es que el método de ocultamiento no es una anomalía. Al comparar el caso de Younesis Merlo en Costa Rica con el infame caso del ex policía Hugo Osorio en El Salvador, vemos un patrón aterrador y recurrente. En ambos, los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en propiedades residenciales usando la propia tierra como una herramienta para intentar asegurar la impunidad. Aunque los perfiles de los agresores son diferentes, el método es espeluznantemente similar. Estamos hablando de un fenómeno regional. Finalmente, debemos examinar el costo humano y las profundas lecciones que esta tragedia deja como una herida abierta, no solo para una familia devastada, sino para toda una región que se enfrenta a esta forma de violencia una y otra vez. El eco más doloroso y permanente de este crimen es, sin duda, el futuro de sus 2 hijas, niñas de 4 años que ahora están bajo la custodia del Estado, huérfanas de madre. Mientras tanto, su familia en Nicaragua no solo enfrenta un dolor inimaginable, sino también el difícil y costoso proceso burocrático de repatriar su cuerpo. Es una lucha por la dignidad en medio de la peor de las tragedias. Este caso ilustra un punto absolutamente crucial. Destroza el mito de que la violencia de género es un problema confinado a ciertos estratos sociales o económicos. Ocurrió en un condominio de lujo, en un entorno de aparente seguridad. Esto demuestra que ninguna pared, por alta que sea, y ninguna fachada, por próspera que parezca, puede contener esta crisis si no se atacan sus raíces culturales y sociales. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con una profundidad abrumadora. Cuando la propia tierra se convierte en un arma contra las mujeres, cuando el hogar o sus alrededores se transforman en una tumba clandestina, ¿cómo empieza una sociedad a sanar? ¿Por dónde se empieza a cavar para encontrar no solo los cuerpos, sino la justicia? Si quieren entender lo que realmente ocurre en el mundo más allá de los titulares, suscríbanse ahora a Noticias Sin Fronteras. Activen la campana, compartan este análisis y formen parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras.
Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a Noticias Sin Fronteras, el canal donde analizamos las noticias más importantes del mundo con contexto, datos y sin filtros. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún análisis. El 30 de marzo de 2026, una joven realizaba una transmisión en vivo en la plataforma TikTok. Desde su casa, llamaba a su madre para pedirle una receta tradicional de buñuelos para la Semana Santa. Pero al mismo tiempo, en las áreas verdes de ese mismo condominio de lujo, se estaba gestando la excavación de una fosa. Hoy analizamos cómo un crimen brutal logró esconderse a plena vista. Y es un caso que requiere, digamos, una mirada clínica y muy rigurosa. A través de la revisión exhaustiva de informes criminológicos, crónicas y análisis forenses regionales, desentrañamos el caso de Yunaisis Adeli Merlo Espinosa, una migrante nicaragüense de 29 años hallada sin vida en Santa Ana, Costa Rica. Exacto. Un suceso que, lejos de ser un evento aislado, destapa toda una red de patologías criminales transnacionales. Totalmente. Porque expone fallas sistémicas profundas. El homicidio de esta joven es una ventana a un fenómeno multidimensional. O sea, aquí convergen la vulnerabilidad extrema que padecen ciertas poblaciones migratorias, las tácticas de ocultamiento de cuerpos que, francamente, rozan lo industrial, y una manipulación mediática sumamente calculada. Una manipulación que busca evadir la justicia desde el minuto 1. Pero a ver, para dimensionar esto correctamente, la audiencia debe conocer la cronología. El tiempo aquí es un factor clave. Como mencionamos, el 30 de marzo la vida de Junie Yusis transcurría en apariencia con total normalidad. Esa interacción digital con sus seguidores y la llamada telefónica con su madre en Nicaragua marcan lo que en investigación criminal llamamos la última prueba de vida. Porque al día siguiente, el 31 de marzo, ella desaparece sin dejar ningún rastro en las inmediaciones del condominio Los Pericos en Salitral de Santa Ana. Y ese 31 de marzo es el verdadero punto de inflexión, porque es cuando el principal sospechoso, su expareja de 57 años de apellidos Ramírez Calvo, ejecuta un movimiento táctico, pues, audaz. Muy audaz. Mira, en el terreno del condominio se estaban llevando a cabo unas obras legítimas, iban a construir unas terrazas. Entonces este sujeto se acerca a un operario de maquinaria pesada, un trabajador regular, y bajo la excusa de necesitar labores de mantenimiento de aguas o jardinería, le pide que excave un hoyo de aproximadamente 2 metros de profundidad. Introdujo maquinaria pesada y cavó una fosa de 2 metros a plena luz del día frente a toda la comunidad y nadie sospechó nada. Esa es la naturaleza de lo que los analistas denominan el camuflaje por normalidad. O sea, el asesino no se escondió en la oscuridad del bosque a la medianoche con una pala. Usó la rutina activa del condominio a su favor. ¡Wow! ¿Escondió la preparación de una tumba en medio de una construcción? Así es, utilizó el ruido de los motores, el polvo, la presencia de trabajadores reales. El cerebro humano contextualiza, ¿verdad? Si un vecino ve una retroexcavadora en una zona donde ya hay una obra aprobada, pues asume que es parte del proyecto. Nadie cuestiona una zanja ahí. La audacia radica en haber integrado esta logística criminal en la cotidianidad visual de sus vecinos. Y esa integración visual fue tan, pero tan efectiva que la fosa pasó desapercibida durante más de una semana. 9 días de búsqueda angustiosa. 9 días, sí. No fue sino hasta la madrugada del 9 de abril que las autoridades, en este caso el organismo de investigación judicial, el OIJ, lograron detectar lo que los reportes describen como movimientos de tierra anómalos. A las 2 de la mañana ubican el cuerpo. Antes de continuar con esta noticia, una información importante para nuestra audiencia. Muchas personas sufren molestias urinarias frecuentes, sensación de ardor o irritación, y un suplemento natural que ha ganado atención es Uticarín. Uticarín está diseñado para apoyar la salud del tracto urinario y la vejiga, combinando ingredientes como arándanos, ricos en proantocianidinas, e hibisco, que ayudan a mantener la limpieza y la resistencia del sistema urinario. Como siempre, es importante consultar a un médico, especialmente en casos de infecciones urinarias recurrentes. Encuentra más información en el enlace que dejamos en la descripción del video. Y retomando la rigurosidad de este análisis, es vital entender el porqué. Cuando observamos un crimen de esta magnitud, la criminología nos exige mirar las dinámicas de poder previas. Exactamente. Hay que preguntarse qué elementos estructurales facilitaron que esta tragedia ocurriera.
Y el perfil de la víctima y del agresor ilustra una asimetría de poder casi de manual. Younesis tenía 29 años y acumulaba múltiples capas de vulnerabilidad. Empezando por el hecho de que era una mujer migrante. Claro, si bien llevaba unos 10 años residiendo en Costa Rica, su red de apoyo primario estaba fragmentada. Su familia estaba en Nicaragua y en España. Y del otro lado tenemos a un hombre de 57 años, una diferencia de edad de casi 3 décadas, en una relación que ya había durado 8 años. Y esta configuración, digamos, demográfica, frecuentemente se correlaciona con dinámicas de control coercitivo severo, ¿no? Donde se usa el aislamiento como herramienta principal. Totalmente. Y es fundamental señalar que este control no operaba completamente en la sombra. Las fuentes revelan que el padre de la víctima, Máximo Merlo, ya había alertado sobre episodios previos de violencia muy graves. Sí, hay testimonios que relatan un incidente donde el sujeto fue visto portando un arma de fuego rodeando la casa. O sea, el desenlace fatal no fue espontáneo. Fue la culminación de un ciclo de intimidación. Así es, y esa premeditación se refleja clarísimo en la conducta del agresor durante los 9 días de la desaparición. Lo que presenciamos fue una campaña de desinformación orquestada, un gaslighting llevado a escala mediática. Sí, porque cuando el agresor notó que el OIJ empezaba a investigarlo, decidió pasar a la ofensiva pública. Otorgó entrevistas a medios nacionales como CR Hoy y adoptó el papel de familiar afligido. Miraba más cámaras, pedía que no lo juzgaran y repetía frases como que estaban sufriendo mucho por esto. Y no solo se victimizó, sino que construyó una coartada digital explotando prejuicios sociales. Claro, la historia de los tiktokeros. Él declaró abiertamente que Younesis tenía una vida muy activa en redes, que se había ido a la playa con unos desconocidos y justificó que ella dejara su celular en casa, diciendo que era muy costoso y temía perderlo en la arena. Lo cual, como analista te digo, desde la óptica criminal, es la pieza que termina de hundir su propia narrativa. En feminicidios con ocultamiento de cuerpo, retener los dispositivos electrónicos no es un accidente, es un indicador primario de control post-mortem. Buscaba silenciarla digitalmente. Exacto. Él sabía que si ella conservaba su teléfono, el rastreo satelital iba a revelar que nunca salió del condominio. Al retener el aparato y elaborar esta historia, buscaba inducir a las autoridades a pensar en un abandono voluntario del hogar. Afortunadamente, el OIJ procedió rápido al decomiso de esos teléfonos y de su computadora portátil. Y este intento de crear una fachada de ausencia voluntaria mediante una fosa clandestina nos obliga a elevar la mirada y observar el contexto centroamericano, porque este no es un modus operandi exclusivo de este agresor. Para nada. El análisis comparativo es muy revelador aquí. Las fuentes establecen paralelismos muy claros entre este caso en Santa Ana, Costa Rica, y los horrores documentados en Santa Ana, El Salvador. Y aquí, siendo muy neutrales y haciendo a un lado cualquier debate político sobre seguridad estatal, nos centramos en la evidencia forense. Claro, la táctica de enterrar a las víctimas. Sí, la inhumación clandestina se utiliza sistemáticamente en la región para generar lo que técnicamente llamamos desapariciones administrativas. Quienes nos escuchan podrían preguntarse qué significa exactamente ese término. ¿Cómo opera esto a favor del criminal? Bueno, una desaparición administrativa ocurre cuando las autoridades, basándose en el testimonio engañoso del agresor o de terceros, clasifican el caso temporalmente como alguien que abandonó su hogar por voluntad propia. Esto congela los protocolos de búsqueda por homicidio. Ganan tiempo. Ganan un tiempo vital. Si miramos el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, en El Salvador, el ex policía Hugo Osorio ocultó múltiples cuerpos bajo su propia vivienda durante años. Las fosas se usan para alterar las estadísticas. Si no hay cuerpo, técnicamente no hay homicidio para los registros inmediatos. Evidenciando patrones que van desde feminicidios seriales hasta redes de trata. Sin embargo, hay una diferencia clara en cómo operan. En Costa Rica, este agresor usó la confianza de 8 años de relación. En El Salvador, las estructuras como la Mara Salvatrucha usaron engaños sociales. Promesas de fiestas, de reuniones, para llevar a jóvenes a lugares aislados como la Cordillera del Bálsamo.
Pero en ambos escenarios el desafío recae sobre las ciencias forenses, y ahí chocan con las narrativas institucionales. Hay regiones donde se reportan semanas con 0 homicidios, pero la realidad forense sigue exhumando restos. Y el clima tropical es un enemigo implacable de la evidencia. Implacable. La humedad, el calor, la acidez del suelo, todo eso destruye los tejidos rápidamente. Los antropólogos forenses tienen que buscar diferencias en la compactación de la tierra o recurrir a perfiles genéticos complejos para devolverles la identidad a estas víctimas. Ahora, en el caso de Merlo Espinosa, el hallazgo temprano evitó esa descomposición extrema. Pero hay un dato intrigante. Las autoridades señalaron la ausencia de rastros biológicos visibles en la vivienda o en la fosa. No había sangre a simple vista. ¿Cómo se explica eso? Ese vacío de evidencia visible le sugiere a la medicina legal el uso de mecanismos que no producen derramamiento de fluidos, digamos como la asfixia mecánica. O bien, que el evento letal ocurrió en un entorno muy controlado, sobre plásticos o en un baño, y luego fue limpiado con químicos abrasivos. O sea, un nivel de planificación espeluznante. Y detrás de toda esta disección criminalística, hay un impacto humano profundo. Las víctimas secundarias. En este escenario, hablamos de 2 niñas gemelas de apenas 4 años. Es esgarrador. Niñas que estaban físicamente en la vivienda o en el perímetro cercano durante la desaparición de su madre. Actualmente se encuentran bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia, el PANI. Y a miles de kilómetros en Nicaragua, una familia enfrenta un laberinto burocrático y económico terrible. Dependiendo de donaciones por Simpe Móvil organizadas por amistades como Jaylin García para repatriar el cuerpo. Es un reflejo crudo de por qué estos casos siembran tanto terror en mujeres migrantes. La dependencia económica, el miedo a perder el estatus migratorio o la custodia de los hijos construyen un muro invisible que las forza a soportar el ciclo de violencia en silencio. Lo que nos lleva a cuestionar las fallas del sistema. Costa Rica tiene un marco legal robusto, como la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley 7586. Permite expulsar al agresor del domicilio, establecer perímetros. Sí, las herramientas existen. Psicológicamente asfixiada por la violencia silenciosa, nadie va a tirar de la palanca. No existían denuncias recientes en el sistema. Tu analogía es muy precisa. Además, hay un desconocimiento de la letalidad post-ruptura. La relación ya había terminado. Y ese momento de ruptura, cuando el agresor nota que perdió el control, no es un momento de liberación. Es estadísticamente el más peligroso. Recurren al asesinato como un acto definitivo de posesión. Al fallar la prevención, ahora todo recae en la justicia reactiva y la prueba testimonial. Y la ironía es que la misma tecnología que él usó de coartada será su condena. Definitivamente. El análisis de los metadatos de los dispositivos incautados será crucial. Buscarán el historial de conexiones a las torres celulares, las redes Wi-Fi. O sea, aunque él mandara mensajes fingiendo ser ella, las celdas telefónicas demostrarán que esos dispositivos jamás salieron de Santa Ana. Exacto. La ciencia evidenciará la premeditación matemática de su engaño. Además, tenemos el testimonio del operario de maquinaria y el principio de transferencia de Lockhart en la fosa. Fibras, ADN, rastros del suelo en sus zapatos. Como un registro de Internet en el plano físico. Ante este volumen de pruebas, bajo la Ley 8688, se perfila una pena por femicidio de 20 a 35 años de prisión. Y al cerrar este análisis, nos queda una reflexión inquietante sobre nuestra huella digital. Un tema complejo. Antes pensábamos que ser muy activos en redes sociales era un escudo, que si desaparecíamos, el mundo lo notaría al instante. Pero hoy, la criminalidad ha aprendido a secuestrar nuestras identidades virtuales. Manipulan perfiles para simular que seguimos vivos, creando estas desapariciones administrativas tecnológicas para ganar días enteros y destruir evidencia. Exacto, mientras el mundo asume que simplemente nos fuimos de viaje a grabar un video. ¿Qué tan protegida está realmente nuestra vida digital cuando quienes más nos amenazan tienen las contraseñas de nuestra vida real? Si quieres entender lo que realmente ocurre en el mundo, más allá de los titulares, suscríbete ahora a Noticias Sin Fronteras. Activa la campana, comparte este video y forma parte de una comunidad informada, crítica y sin fronteras. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin,
el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.